Welcome to Hombre Fuerte, and don't forget to subscribe. Nunca fue un hombre débil, pero durante gran parte de su vida aprendió a comportarse como si lo fuera, no porque su cuerpo careciera de fuerza, sino porque su mente fue condicionada lentamente a reducirse, a suavizarse y a pedir disculpas por existir en un mundo que observa con desconfianza a los hombres que no encajan, a los que tienen una presencia intensa, un cuerpo natural, peludo, fuerte y sin filtros, y desde muy joven entendió que su forma de ser provocaba reacciones incómodas, miradas largas, comentar disfrazados de humor, silencios cargados de juicio que, sin decirlo abiertamente, transmitían el mismo mensaje: no seas demasiado, no ocupes tanto espacio, aprende a controlarte. Y durante años aceptó ese mensaje, no porque estuviera de acuerdo, sino porque adaptarse parecía más fácil que resistir. Y así comenzó un proceso silencioso de autorreducción, bajando la voz, limitando sus ambiciones, cuestionando su instinto y traicionando poco a poco su identidad, despertando cada mañana con una sensación constante de vacío, como si estuviera viviendo la vida de otra persona, una vida funcional por fuera pero rota por dentro, porque aunque cumplía con responsabilidades, algo esencial estaba apagado. Y lo más peligroso no era el juicio externo, sino la forma en que empezó a creerlo, los momentos en los que dejó de confiar en sí mismo. Evitaba el espejo no por vanidad, sino por vergüenza, no de su cuerpo, sino de su falta de decisión, viendo a un hombre capaz, fuerte en estructura, pero limitado en espíritu, poderoso pero dormido, y ese conflicto interno se filtró en todas las áreas de su vida, en relaciones donde daba más de lo que recibía, en trabajos donde aceptaba menos de lo que merecía, en conversaciones donde callaba cuando debía hablar, hasta que un día el cansancio se volvió insoportable. No un cansancio físico, sino el agotamiento profundo de vivir por debajo de su potencial, el tipo de cansancio que hace que un hombre entienda que la comodidad tiene un precio y que ese precio es la identidad. Y fue en ese momento, solo sin aplausos, sin música motivacional y sin nadie observando, cuando una verdad brutal apareció con claridad absoluta. Nadie iba a venir a salvarlo, nadie iba a validarlo, nadie iba a construir el respeto que él mismo se negaba, y la vida que estaba viviendo era el reflejo exacto de los estándares que estaba dispuesto a tolerar, una verdad que dolió más que cualquier burla, pero que también lo liberó, porque aceptar la responsabilidad total de la propia vida es aterrador, pero también es la forma más pura de poder. Y con esa comprensión, tomó una decisión silenciosa pero irreversible: dejar de huir de sí mismo, dejar de negociar con el miedo y empezar a construirse, aunque el proceso fuera incómodo, solitario y doloroso. Y el primer lugar donde decidió hacerlo fue su cuerpo, no por estética ni por aprobación, sino porque el cuerpo no miente. Responde únicamente al esfuerzo, a la constancia y al sacrificio. Y cuando entró al gimnasio con esta mentalidad, no hubo épica ni heroísmo, hubo humillación. El hierro no tuvo compasión, los músculos ardían, la respiración se rompía, el ego se deshacía, y la mente gritaba que se fuera, que no pertenecía ahí, que era más fácil regresar a la vida cómoda de siempre. Pero por primera vez no huyó, se quedó, no porque se sintiera fuerte, sino porque estaba cansado de abandonarse. Y ese momento marcó el inicio de una nueva relación con el dolor, donde la incomodidad dejó de ser algo que evitar y se convirtió en algo que respetar, porque el dolor exigía presencia. Y la presencia silenciaba la duda, y día tras día regresó, incluso cuando no había motivación, incluso cuando el cuerpo dolía y la mente buscaba excusas. Regresó porque entendió que la disciplina no se construye con emociones sino con identidad. Y con cada repetición no solo entrenaba músculos, entrenaba su mente para resistir, para enfocarse, para permanecer firme cuando todo dentro pedía escapar. Y lentamente algo comenzó a cambiar, su postura se enderezó, su caminar se volvió más seguro, su mirada más firme, no para intimidar a otros, sino porque ya no necesitaba aprobación. Y mientras su cuerpo se endurecía, su mente se alineaba. Las inseguridades aparecían solo para morir bajo el peso de la constancia. Dejó de compararse con otros, porque comprendió que la única comparación válida es con la versión anterior de uno mismo, y aquello que antes intentó esconder, su cuerpo natural,
su masculinidad cruda, su energía intensa, se transformó en símbolo de autenticidad en un mundo artificial, y esta coherencia interna comenzó a reflejarse en cada área de su vida. Empezó a poner límites sin culpa, a tomar decisiones difíciles sin explicaciones largas, a rechazar lo que ya no estaba alineado con su crecimiento, no desde el ego, sino desde el respeto propio. Y entendió que ser hombre alfa nunca tuvo que ver con dominar a otros, con levantar la voz o buscar validación, sino con dominar el caos interno, con controlar impulsos, con resistir la comodidad y elegir el camino que forja carácter incluso cuando es solitario. Y aunque hubo recaídas, días oscuros, momentos de duda y cansancio mental, ya no lo detenían, porque había aprendido que la resiliencia no es la ausencia de debilidad, sino la decisión consciente de no permitir que la debilidad dirija las acciones. Y con el tiempo su silencio se volvió pesado, no vacío. Su presencia comenzó a sentirse sin esfuerzo, no porque buscara atención, sino porque la autenticidad pesa. Y cuando el mundo empezó a notarlo ya era irrelevante, porque él ya no vivía para ser visto, vivía para ser coherente consigo mismo. Y la transformación más importante no fue física ni externa, fue interna. La paz de no mentirse más, la confianza que nace del respeto propio y no del aplauso. La certeza de que la masculinidad verdadera no es frágil ni performativa, sino firme, disciplinada y autodirigida. Y esta historia no está hecha para inspirar comodidad, está hecha para incomodar, porque la verdad es dura. De cada hombre existe una versión más fuerte, más peligrosa y más auténtica de lo que imagina, pero esa versión está enterrada bajo el miedo, la comodidad y la adicción a la validación externa, y no despertará con palabras suaves ni con motivación barata. Despertará el día que aceptes el sacrificio, el día que abraces la disciplina, el día que trabajes en silencio y decidas construirte incluso cuando nadie te esté observando, porque es ahí, en la soledad, en el esfuerzo constante y en el compromiso inquebrantable, donde nacen los hombres que no piden permiso, no piden respeto, no esperan validación. Hombres forjados en la incomodidad, guiados por una voluntad firme y una identidad que nadie puede arrebatar. Nunca fue invisible, pero durante muchos años eligió vivir como si lo fuera. No porque el mundo no pudiera verlo, sino porque había aprendido que destacar tenía un precio, y ese precio era la incomodidad ajena, las miradas largas, los juicios silenciosos, los comentarios que no atacan directamente, pero desgastan con el tiempo. Y desde joven entendió que su presencia masculina, su cuerpo natural, fuerte, peludo y sin adornos, no encajaba en una sociedad que prefiere hombres fáciles de moldear, suaves, predecibles. Y aunque nunca perdió completamente la chispa interna, sí aprendió a ocultarla, a reducir su intensidad, a vivir con el freno puesto. Despertar cada día con una sensación de insatisfacción que no sabía explicar, porque en teoría su vida estaba bien. Tenía responsabilidades, rutinas, estabilidad, pero por dentro sentía que estaba desperdiciando algo esencial, como si llevara una fuerza dormida que nunca usaba. Y lo más peligroso fue que empezó a normalizar ese estado, a convencerse de que así vivían todos, de que la incomodidad interna era parte natural de crecer, hasta que, con el paso del tiempo, esa incomodidad se transformó en frustración. La frustración en enojo silencioso, no contra el mundo, sino contra sí mismo, por no atreverse a exigir más, por elegir siempre el camino cómodo, por evitar el conflicto, aunque eso significara traicionarse. Y ese enojo creció en silencio hasta que un día explotó hacia adentro, no en forma de violencia ni de palabras, sino como una claridad brutal, una comprensión incómoda que lo sacudió por completo. La vida que estaba viviendo no era el resultado de mala suerte ni de falta de oportunidades. Era el reflejo exacto de la versión de sí mismo que estaba dispuesto a tolerar, y aceptar eso fue doloroso, porque eliminaba cualquier excusa. Pero también fue liberador, porque devolvía el control a donde siempre había estado, y en ese momento dejó de preguntarse por qué el mundo era así y empezó a preguntarse qué tipo de hombre estaba dispuesto a ser, y esa pregunta lo persiguió durante días, hasta que entendió que no necesitaba una respuesta verbal, necesitaba acción, y decidió comenzar por lo único, que no miente.
el cuerpo. Porque el cuerpo no entiende de excusas ni de intenciones, responde solo al esfuerzo constante. Y Juan pisó el gimnasio con esta mentalidad, no buscaba validación ni transformación rápida. Buscaba confrontación, quería abrir, obligado a quedarse cuando todo dentro de él pidiera huir. Y los primeros entrenamientos fueron brutales. El cuerpo se resistía, la respiración se rompía, los músculos ardían y la mente negociaba con creatividad infinita, ofreciéndole razones para irse, para volver mañana, para no exigirse tanto, pero por primera vez no escuchó esa voz. Se quedó, terminó cada sesión agotada, no con orgullo, sino con respeto, porque había hecho algo que antes evitaba, permanecer en la incomodidad y día tras día regresó, incluso cuando la motivación desaparecía, incluso cuando nadie lo observaba, porque entendió que la disciplina real no se demuestra en los días buenos, sino en los días grises. Y poco a poco el entrenamiento dejó de ser solo físico y se volvió mental. Cada repetición era una negociación con su carácter. Cada serie una prueba de compromiso. Y con el tiempo su cuerpo comenzó